mi papá por ser periodista, mi abuelo paterno había sido presidente municipal. Como que siempre fue del lado de mi papá la cercanía con los temas sociales. Tal vez ahora estoy más metido en el tema jurídico, en el tema como estoy dando clases en la UNAM, estoy más metido en el tema de derechos humanos, he revisado el tema constitucional. La combinación entre economía y derecho lo que te da es como un entendimiento de la política pública. Hay que tener apertura, hay que escucharnos, hay que estar dispuestos a aprender de los errores de los que ya los cometieron. Armando Ríos Peter, conocido como El Jaguar, es originario de Tecpan de Galeana, Guerrero. Es político, economista y abogado, con una trayectoria marcada por el liderazgo y el compromiso con el desarrollo y la transparencia de México. Como senador de la República, se distinguió por impulsar políticas anticorrupción y de equidad social, y en 2018 se postuló como candidato independiente a la presidencia de México. Tiene una doble licenciatura en Economía por el ITAM y en Derecho por la UNAM, pero también cuenta con estudios de posgrado en Georgetown y Harvard. Además de su completa preparación académica, lo que hace único al Jaguar es la fuerza de sus raíces y su espíritu pionero. Ha impulsado temas innovadores como la legalización del cannabis y poner en marcha programas sociales para combatir la pobreza extrema en comunidades rurales. Por eso y más, hoy celebramos a un luchador incansable, un titán decidido a transformar el país. Bienvenido a Titanes, Armando Ríos Peter. Bienvenidos a una nueva travesía en Titanes, el lugar donde exploramos los caminos de quienes transforman el presente y el futuro de México. Yo soy Margarita Jasso y en este episodio de Titanes quiero presentarles a un hombre que sin duda inspira y que es un verdadero arquitecto del futuro de México. Es carismático, visionario, economista, político, ex candidato a la presidencia de México por la vía independiente, en fin, todo un jaguar. Me refiero a Armando Ríos Peter, quien ha puesto en alto el nombre de México en temas de defensa de derechos humanos, juventud, democracia, transparencia y más. Aquí en Titanes descubriremos un lado más humano de este jaguar, que además es de casa, pues es conductor de uno de los programas más vistos en México Travel Channel, llamado Destino MX. Bienvenido, Armando. Al contrario, mil gracias por invitarme, por permitirme estar aquí contigo, Margarita. Realmente, pues estoy muy contento porque, como bien dices, esta es mi casa, pero en este programa, pues, empujándole duro contigo para platicar sobre las cosas interesantes del país. Y no solo del país, sino de ti, ¿no? Que muchas veces es por eso que en este programa nos gusta un poco explorar más el lado humano, ese lado que hay muchas entrevistas de ti, hay mucha información sobre ti, pero también explorar un poquito más acerca de tus gustos, de tus pasiones, de otros proyectos, más de ti, ¿no? Y empezando un poquito día a día y así como empieza tu vida, empieza un día. ¿Cuál es una rutina que tengas un día con Armando Ríos Peter? Sé que haces muchas cosas, pero ¿cuál sería una rutina, sobre todo en las mañanas, que tengas establecido o que además digas, a mí me gusta despertar y hay quienes meditan, hay quienes hacen ejercicio, otros que no somos muy matutinos, entonces me despierto así como, pero en tu caso, ¿cuál sería tu forma de empezar el día? Bueno, han venido cambiando, ¿eh? Antes, esta rutina que tengo ahora no la he tenido desde hace, de toda la vida, más bien es como una rutina que tengo a partir de que cumplí 50 años, tengo 52 ahora, y como que me he tratado de dedicar a la primera parte del día, a hacer meditación, ¿no? A tratar de visualizar cómo viene la jornada, tratar de identificar de los temas que que tengo que sacar, que reuniones, que chamba, que escribir, etcétera, como que tratar de darle una coherencia lógica desde una perspectiva un poco menos mecánica, un poquito más de el por qué lo estoy haciendo, qué es lo que quiero que resulte de eso, cómo poder impactar de una manera positiva. Lo he tratado de hacer, creo que ahí voy, ¿no? Luego le he metido un poco de rutina también para tratar de tener algunas cosas en la alimentación que sean útiles, tomar linaza en la mañana, tomar chía con limón, ¿no? Pues me han dicho que eso sirve para
limpiarte desde la digestión. Pues desde el tema de los triglicéridos, también, etcétera. Entonces, como que he tratado de enfocarme en eso. Siempre me gusta empezar con un buen café. Me aliviana tomar café y bueno, pues empezar la jornada. He tratado de hacer deporte cotidianamente. Hay veces que la chamba hace que sea por las tardes, hay veces que sea por las mañanas, pero pues por lo menos unas 6 veces por semana para que funcione, el esqueleto no se empiece a envejecer y no vaya a ver al rato ¿qué pasó con Ríos Peter? Pues se le rompió la cadera y ya bailó lambada, etcétera. Pero bueno, esas son un poquito las cosas que trato de hacer cotidianamente. Oye, y hablando del baile, eres amante de exacto, amante, no sé si de la lambada, pero del baile y de la música. ¿Qué bailas? Pues fíjate que a mí me encanta la música. En realidad, el tema del baile es algo que hicimos mucho cuando hacía campaña. La gente en la Costa Grande, en Guerrero en general, la gente es muy amena, es muy feliz alrededor de la música y como que se volvió muy famoso el tema de andar bailando, haciendo campañas. Había videos muy virales. Había videos que en aquel momento se volvieron muy virales, incluso antes de que hubiera redes sociales, pero pues la gente le gustaba. Y me gusta bailar, me encanta bailar, pero en realidad lo que me gusta es moverme con la música. Entonces me gusta todo tipo de música. Me encanta obviamente la música, pues más de cuando estaba yo chavillo, ¿no? La ochentera, noventera, etcétera. Pero la música de hoy me encanta, ¿eh? Como tengo hijos chiquitos, bueno, no chiquitos, pero adolescentes, pues entonces te escucho reggaetón, te escucho lo que sea. Serio? Sí, me gusta. Reggaetón. Antes escuchaba un poquillo más de corridos tumbados, pero ahora que me doy claro que son una clara alegoría a la criminalidad, pues ya los hemos quitado del repertorio. Pero me encanta la música que escuchan los jóvenes porque me compenetra mucho sobre todo con mis hijos y con sus amistades y con su generación, ¿no? Pero algo que a ti, una música o una canción en particular que te haya marcado en tu vida. Héroes del Silencio. O sea, yo soy... Rockerón. Sí, la roca, el rock de los Héroes del Silencio es lo que más feliz me ha hecho. Y sí, tú me pones una rola ahorita de los Héroes, me prende, me encanta, me gusta cómo cantaba Bunbury, me gusta lo que significó ese grupo para el rock en español, como que fue el momento de corte entre el heavy metal y la onda que había más nirvanesca, ¿no? Entonces, sí, yo soy Héroes del Silencio, La Ley, como que ese tipo de grupos, aquí en México, Elefante, como que soy muy de ese perfil de grupos pues como noventerones, ¿no? Esos me prenden, me gustan. Coincidimos en algunos gustos y al ratito escucharemos Los Héroes del Silencio. Ya, bueno. Pero naciste un 21 de febrero de 1973. Así es. En Tecpan de Galeana, en Guerrero. Si nos vamos un poquito a la época de la infancia, ¿cuál es un momento que tú recuerdes de tu niñez? Porque obviamente ahorita vamos a trasladarnos a los éxitos que has tenido ya en esta época, pero siempre nuestra niñez nos marca. Hay algo que hace que nos empiezan a despertar pasiones, como el de la música, pero pues a lo mejor de la economía y de la política. No sé si por ahí en algún momento de la niñez o juventud. ¿Y qué lugar era tu favorito ahí en Tecpan de Galeana que decías, a mí me encantaba jugar en este lugar? Fíjate que yo no crecí en Tecpan, yo en realidad crecí toda mi vida en la Ciudad de México. Aquí fue donde cursé la primaria, la secundaria, la prepa, y en realidad yo regresé a Guerrero ya más bien cuando empecé a trabajar en política, cuando empecé a trabajar en el gobierno. Entonces, tal vez mis recuerdos en Tecpan tienen que ver más bien con las vacaciones con mis abuelos, con estar ahí en una playa muy padre, que por supuesto que todos están invitados a Cayaquito en Papanoa, ¿no? Que es donde yo aprendí a nadar, donde yo pasaba el verano, la Semana Santa, los fines de semana largos, ¿no? Que es porque está muy cerca ahí de la cabecera municipal, donde regularmente íbamos con mis abuelos, pero además de todo, mi otro abuelo, que también es de allá, tenía un hotel, ya falleció, que estaba ahí enclavado en Cayaquito. Entonces, como que esos recuerdos me gustan, me encanta el olor de la costa, porque pues con las palmeras, con la humedad, con el tema de sentir, digamos, la presencia cercana al mar, ¿no? Eso
eso como que siempre es una memoria que hasta la fecha sigo yendo allá, inclusive cuando viví muchos años en Guerrero, pues para mí era como conectarme inmediatamente con esa época, con la época de andar de vacaciones, aunque andaba chambeando, pero sentir que estaba realmente en un contexto pues de mucha familiaridad y como con mis primos, ¿sabes? Como con mucha gente que he querido mucho en toda la vida y que dejaron impresas pues muchas huellas en mi vida. En la niñez, eso es tal vez lo que te recordaría yo de Tecpan, de Guerrero, de la costa. Y aquí en la Ciudad de México, pues, que es donde, por ejemplo, yo estaba en la primaria, etcétera, sí me acuerdo y siempre como que lo cito. Yo desde muy chavito, como me gustaba la política, como que me gustó la política. En alguna ocasión siempre cuento esta anécdota. Mi papá estaba viendo el informe de gobierno de López Portillo, que era el presidente de la República, y mi papá era periodista, ¿no? Y estaba como muy clavado, muy atento, y yo dije, no, pues sí está, este compadre que está viendo mi papá, pues sí es como importante, ¿no? Estaba dando un informe de gobierno, y entonces me le quedo viendo, yo de haber tenido como unos 5 o 6 años, y le digo, oye, jefe, me dice, ¿no sabes quién es, verdad? Y le digo, no, pero se ve que es como importante, ¿no? Me dice, no, pues es el presidente de México. Y le digo, ¿y qué estudió el presidente de México, papá? Me dice, pues estudió Derecho, es licenciado en Derecho, es abogado. Entonces le digo, y él se acuerda mucho, porque le dije, yo quiero ser abogado, papá. Entonces como que yo, desde muy chavito, el rollo de ser abogado y luego economista, porque los políticos que ganaban la presidencia se empezaron a volver economistas, ¿no? Como que tuve esa idea de estudiar algo que tuviera que ver con la política. Entonces, como que eso lo tengo muy, muy fresco. Es una anécdota que me acuerdo mucho por lo que me impactó ver a mi papá pues tan atento y como esa conversación, como siempre la recuerdo con mucho cariño. Y que seguramente por ahí a lo mejor no lo tenías muy claro, pero las ganas de ser presidente pudieron haber nacido un poquito de ese recuerdo, ¿no? Pues seguramente, o sea, mira, como que mi papá por ser periodista, mi abuelo paterno había sido presidente municipal, como que siempre fue del lado de mi papá la cercanía con los temas sociales, con los temas que tenían que ver con lo público, ¿no? Como que siempre estuvieron muy presentes en las sobremesas, en las charlas, en las lecturas, en la conducción, en la orientación que me daba mi papá, pues digo, de chavito. Entonces como que siempre estuvo presente, ¿no? O sea, como que siempre la vena del trabajo público siempre lo tuve como algo que era una opción de vida y seguramente, ¿no? Pues siempre cuando te quieres dedicar a algo, pues cuando eres de algún estado siempre quieres ser gobernador, ¿no? Casi todos los que nos están viendo siempre, los que son de provincias, dicen, yo quiero ser gobernador, los que les gusta la política. O sea, a mí me gustaba la idea de ser gobernador y obviamente de ganar la presidencia de la República. Entonces sí, seguramente estuvo desde hace muchos años muy presente pues de esa herencia de pláticas con mi jefe. ¿Estudias primero Derecho y luego Economía? Yo estudié a la par las dos. A la par. Porque yo quería estudiar Derecho desde muy niñito, como lo comenté, pero cuando ganó Salinas, ¿no? La presidencia de la República, pues como que vino en mí una crisis, porque todos los que ganaban la presidencia eran abogados, ¿no? Pero de repente llega el primer economista. Y a dije, partir de ahí. Y empecé lo Vino Cedillo, etcétera. Entonces, como dije, madre, ahora ya los presidentes no son abogados, ahora son economistas. Y entonces un amigo me aconsejó estudiar Derecho por las mañanas en la UNAM y Economía por las tardes en el ITAM. Y como eran lugares pues muy prestigiados, porque también había mucha formación de cuadros, había pues muchos maestros importantes que estaban en cargos públicos, como que eran dos centros de aprendizaje que además de todo te daban muchas relaciones interpersonales, además de educación o además de enseñanza, estructura y tal, pues te dan contactos, etcétera. Entonces, estudié por las mañanas, de 7 a 10 iba, de 7 a 11 iba a la UNAM y de ahí me iba al ITAM, que me quedaba cerca, y estudiaba ahí pues, economía en las tardes. ¿Y te inclinas más por alguna? Es decir, pues las dos, como dices, para llegar a una meta, los dos te ayudaban. Claro. Pero siempre hay una que nos gusta más. Estudiar economía es un mundo y la verdad muy apasionante. Hay temas que hoy por hoy puedes entender desde el lado político, que todo pasa por el dinero y que son temas e indicadores que hay que estar al pendiente, ¿no? Claro. Para ver cómo se va moviendo
pues la forma de manejar al país o la forma en que se va moviendo pues México, ¿no? Pero ¿te inclinas por alguna o recuerdas alguna? Depende mucho de la etapa, ¿no? Tal vez ahora estoy más metido en el tema jurídico, en el tema como estoy dando clase en la UNAM, estoy más metido en el tema de derechos humanos, he revisado el tema constitucional, pero la mezcla como que fue muy útil. Claro, cuando fui legislador le sacaba mucho jugo al tema de saber de economía o temas financieros y poder hacer leyes en esa Claro, porque condición. estabas en la comisión de la Secretaría Estuve en la comisión de Hacienda, ¿no? estuve en la comisión de Economía, en la comisión de Finanzas Públicas, como que ahí tal vez, digamos, la vena económica, el saber temas económicos y ser legislador le sacaba mucho jugo a eso. Como que depende un poco de la etapa profesional en la que viví, ¿no? Pero la combinación entre economía y derecho lo que te da es como un entendimiento de la política pública. O sea, te ayuda, como dices tú, a saber el dinero, los recursos, las inversiones, lo que implica los impuestos, los subsidios, ¿no? ¿Qué tanto eso impacta cuando lo pones en la ley en cuanto a tener un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, un mejor sistema de recaudación? O sea, como que la mezcla para alguien que le gustaba la política, pues resultó ser muy provechosa porque me orientó mucho a pensar en hacer políticas públicas. Y en la realidad, a mí lo que me gusta es hacer política pública, es lo que, como que poder estar escuchando a la gente, es como un proceso, ¿no? Escucha a la gente. Por eso ser legislador es muy padre. Escuchas a la gente, la contactas, le debes a ellos la presencia en la Cámara porque votaron por ti, estás iterando, ¿no? Y eres su voz ante el... Eres su voz. Y entonces escuchar, identificar la problemática, un poco pensar con la academia, con los expertos, interactuar, hacer el planteamiento de cómo poder resolver un tema, cómo jalas los recursos públicos para invertir en eso, cómo garantizar que esa inversión tenga indicadores, tenga seguimiento. Pero la verdad es que lo que más me gusta de hacer política es tener la posibilidad de ser representante de lo que necesita la gente y poder plantear cosas que lo resuelvan. No, y claro, y todas estas discusiones me imagino que han de ser muy interesantes en el diseño de los presupuestos económicos y tantos estires y aflojes justo de a dónde va el recurso y este recorte acá y este no. ¿Tienes alguna anécdota que tú recuerdes? Digo, puede ser del presupuesto porque lo que estás diciendo, pero ya como tal de este legislar, fuiste senador también, entonces algo que te haya marcado sobre todo en exponer una política pública o en defender cierta parte del presupuesto y que obviamente pues no siempre suceden las cosas en las bancadas como uno piensa y hay que defenderlos. Bueno, eso es padre, porque en realidad el poder legislativo, el Parlamento, ¿no? Ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, tiene una oportunidad muy padre, que es el poder dialogar con otros representantes, el poder ponerte de acuerdo con ellos, a veces consensar, a veces disentir, pero la posibilidad de pensar, o sea, por ejemplo, un representante popular, en mi caso de Guerrero, escuchar cómo esa misma problemática se vive en Baja California, cómo se vive en Tamaulipas, tener distintos puntos de vista, llegar a acuerdos con ellos y un poco plantear soluciones que le sirvan a Tijuana o que le sirvan a Matamoros o que le sirvan a Acapulco. La verdad es que es muy padre porque creo que especialmente en esta nueva época, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de escuchar a los demás, ponerte en los zapatos del otro y un poco consensar cómo poder construir respuestas, es realmente una de las grandes oportunidades que tiene el poder legislativo, ¿no? Hoy no se acostumbra mucho eso, hoy todo el mundo se pelea. Y creo que eso es algo desafortunado, porque en realidad lo padre es ponerte de acuerdo. La raza no quiere que te andes peleando, por más que haya gente que le encanta andar en TikTok ahí haciéndole al peleonero. Creo que eso no es precisamente lo mejor del momento que vivimos. O hay otras cosas positivas, pero el pleito no es bueno. Hay que consensar, hay que dialogar y hay que tratar de que el diálogo le sirva a la banda, ¿no? Que le sirva a la gente. Y el presupuesto es realmente un espacio para poder hacer cosas que trasciendan. Ahorita que dices tú, ¿qué ejemplo? Como yo venía de Guerrero y había sido secretario del campo en Guerrero, me tocó trabajar y diseñamos un programa que se llamó Programa Especial de Seguridad Alimentaria. Y fue un programa que diseñamos con la gente de la sierra, con la gente de la montaña y en Guerrero,
Desafortunadamente, esos han sido históricamente los lugares más pobres del país. Era el de Guerrero sin hambre. Ese se llamó Guerrero sin hambre, en Exacto. efecto, y se volvió como muy famoso. Sí. A nivel nacional se llamó Programa Especial de Seguridad Alimentaria, que es como lo etiquetamos. Ok. Para el caso de Guerrero, la estrategia Guerrero sin hambre, y eso nos permitió sacar de la pobreza alimentaria, está medido por Berkeley, por el Colegio de México, pues más o menos unas 125,000 personas de la seguridad alimentaria. O sea, gente que tuvo una ingesta calórica diaria mejor, que mejoró su ingesta de proteínas, obviamente que los niños se fortalecían, que el tejido social mejoró, que mejoró la condición del suelo por las obras hidráulicas que se hicieron con las personas. La verdad es que fue un programa muy padre, fue un programa que implementamos, que fue muy exitoso en el caso de Guerrero, que lo proyectamos cuando yo llegué a ser diputado federal, decir, pues esta solución le puede servir a Hidalgo, al Valle del Mezquital, puede ser muy positiva en la parte de Zongolica, ahí en Veracruz, ¿no? O sea, como que se logró adaptar en el diálogo con los otros diputados y diputadas, pues para hacer una estrategia nacional. Ese programa llegó a tener casi 15,000 millones de pesos, o sea, fue un programa grandote en el país. Muchísimo. ¿Y sí. por qué lo traigo a colación? Porque el presupuesto, pues es eso, tienes recursos públicos, los generamos con nuestros impuestos, es el ingreso de la nación. Cuando logras utilizarlo correctamente para cambiarle la perspectiva de funcionamiento a una comunidad, pues la verdad es que se vuelve algo pues muy, digamos, te realiza de una forma, pues realmente profunda, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia padre, ese caso, ¿no? Y de ahí, obviamente, surgen muchas controversias previas, pero más que clavarme en eso, es tus deseos por ir ya a competir para la presidencia por la vía independiente, ¿no? 2018. ¿Qué desafíos enfrentas? Porque todavía se llevaban, no era tan común en ese momento, o se abrían estas oportunidades, pero había que jalar no con apoyos de un partido, era recolectar las firmas, era ganarte con tu esfuerzo, con tu experiencia y tu carisma, y por eso lo destaco si eres un hombre muy carismático, pero con todas esas herramientas que ibas ganando, poder tener un espacio para irte por la vía independiente y competir. ¿Qué desafíos encontraste ahí? Y pues al final era una elección pesada, ¿no? Era muy controversial también. Fue una experiencia muy padre. Hubo mucha polémica alrededor de esa candidatura porque me quitaron firmas. Me quitaron la candidatura y luego me señalaron de que yo había cometido fraude en las firmas. La verdad es que fue un episodio con mucha tensión, ¿no? En la política vives mucha tensión, pero también de mucho aprendizaje y en lo personal de mucho entendimiento. Tal vez, digamos, como que el tema de la candidatura independiente fue el corolario, como que fue el clímax de un proceso que yo empecé 3 años antes, porque yo previamente intenté ser candidato al gobierno del estado de Guerrero, ¿no? Y ese episodio como que marcó mucho, primero que nada, mi distanciamiento con los partidos políticos. Luego, y hasta la fecha, un poco mi entendimiento diferente de cómo funciona el sistema político terriblemente corrompido en México, y tratar de utilizar la candidatura presidencial como un espacio para, pues, hacer un señalamiento público, ¿no? De cómo tristemente funciona la política en el país y en el mundo. Tampoco hay que tirarse al piso. Tristemente es un modelo digamos, de funcionamiento vertical que cada vez más se deteriora y cada vez menos respuestas le da a la gente. Pero te lo diría un poco en 3 fases, ¿no? Yo busqué ser candidato a la gobernatura de Guerrero, llegué a ser un puntero muy importante en las preferencias electorales, llegué a tener 70% de intención de voto, pero se cruzó en aquel momento, estoy hablando del 2014, la desaparición de los 43 chavos de Ayotzinapa. Yo tenía conocimiento personal inclusive de algunos de ellos porque el movimiento Jaguar tenía una presencia muy fuerte en el estado de Guerrero. Te digo, 70% de intención de voto, era una candidatura que ya había logrado posicionarse de manera muy potente y donde muchos de los actores sociales y políticos pues estaban casi en la idea de que era un destino manifiesto que yo iba a ganar. Y lo digo así de puntual, además ahí están los medios. Causó mucha conmoción, fue muy polémico cuando yo renuncié a ser candidato del Partido de la Revolución Democrática, porque todo el mundo dijo, si vas a ganar, ¿por qué te sales?, etcétera. Y yo hasta la fecha sigo trayendo a colación, han pasado de eso casi pues, más de 10 años,
un poco lo que dije en aquel momento y que ahora ya es bastante popular, ¿no? Ya ahora todo el mundo lo ve y todo el mundo lo recuerda. Lo que pasa es que yo en aquel momento, en el 2014, dije que decidía no ser candidato por la corrupción y la impunidad que imperaba en el contexto de la desaparición de los normalistas. Y yo decía, es que el problema de la corrupción no es solamente este caso tan terrible que es la desaparición de 43 chavos, ¿no? Sino es la colusión de las autoridades, en ese caso de la presidencia municipal, pero de todos los órdenes de gobierno, también lo dije así en aquel momento, con la criminalidad, ¿no? Con las bandas del crimen organizado. El caso de Iguala, pues fue un presidente municipal y luego ya se supo que había actores de todos los órdenes de gobierno que habían conocido estos hechos, que participando con los Guerreros Unidos, con los delincuentes que ocupaban una franja importante ahí en la zona norte, en Iguala, pues habían desaparecido a los chavos y donde se había manifestado esa colusión de los criminales con las autoridades. El problema, y por qué lo vuelvo a traer a colación, es que eso pues no era exclusivo de Iguala o de Guerrero, era el formato en el que México había venido evolucionando en su funcionamiento. Hoy, a 10 años de aquel episodio, pues creo que es en su condición terrible, como ejemplo, resulta ser didáctico, porque la pregunta es, ¿por qué en un sexenio como el que acaba de terminar hay 200,000 desaparecidos? Es una cifra masiva, es industrial, ¿no? Bueno, pues porque así funciona el país, así como se demostró en Ayotzinapa. Entonces, yo en aquel momento dije, pues si esto no se resuelve, pues los políticos son tapaderas o son meras comparsas, ¿no? Y creo que fue útil, sobre todo lo siento yo ahora, conforme ha pasado el tiempo, para tratar de hacer un planteamiento del tipo de personaje público que a mí me gustaría ser, siendo un padre de familia común y corriente, ¿no? Que lo que quieres es pues hacer tu chamba, heredarle a tus hijos buenos principios, buenos valores, pues tendrás poder o no lo tendrás, pero ser un ciudadano que trate de hacer que México funcione bien, que funcione mejor. Y entonces episodio que no tuvo mucha resonancia en la clase política y que nunca, la gente siempre me criticó de haber tomado esa decisión, como que nunca entendieron el tema de los principios que yo trataba de poner detrás. Fue evolucionando y fue cambiando y cuando viene la candidatura presidencial, pues yo quería decir eso, ¿no? Yo quería un poco exhibir cómo la corrupción que hay en el país, pues tiene que ver con eso, con la colusión de las autoridades, con las campañas, cuando toman dinero de la actividad criminal o de las, digamos, de las actividades lícitas, distorsionadas o ilícitas que generan dinero para luego recuperarlo a través de contratos o a través de darle la Secretaría de Seguridad Pública a los criminales. Pues hoy está el tema de Tabasco. A nadie le debería de sorprender que eso lo venimos viendo desde hace 10 años. Lo que pasa es que a la gente le gusta jugarle el dedo en la boca a la sociedad. Luego la sociedad también no se mete muy a fondo para tratar de manifestarse y exigir de forma despierta. Pero por eso vivimos un momento espectacular, porque pues hoy todo lo que estamos viendo nos pone en la condición también de querer empujar para un cambio diferente. Entonces, la respuesta es larga, pero en el caso particular de la candidatura presidencial, yo busqué ser candidato independiente para exhibir y para exponer eso, como ahora lo sigo haciendo. Lo hice por lo menos 2 semanas que me dieron chance de ser precandidato presidencial o candidato presidencial, y luego me acusaron de fraude en cuanto a haber obtenido firmas apócrifas. Pues tuve que enfrentar ahí los cocolazos que se ponen duros cuando te metes a las patas de los caballos, como dicen en Guerrero, los chingadazos se ponen fuertes, ¿no? Pero bueno, eso me permitió entender un poquito más de qué se trata el dragón de 1000 cabezas, que significa nuestro sistema político, y también pues, las oportunidades de seguir pensando en cómo cambiarlo, ¿no? Desde una perspectiva cada vez más con la gente y de la mano más de la gente que quiere estar despierta. ¿Volverías a intentarlo? Sí, sin duda alguna. No sé si la vía independiente es la mejor fórmula por cómo está, digamos, precariamente constituido en el marco legal la posibilidad de que esa figura tenga enraizaje. Digo, a final de cuentas es un vehículo que bueno que existe, ¿no? Yo creo que siempre puede ser perfectible, pero en realidad el cambio que yo creo se está construyendo cotidianamente en un país como México,
pues tiene que ver mucho con esa gente que al ver con claridad y nitidez cómo hay disfuncionalidades, cómo hay corrupción, cómo hay un sistema que tristemente te cambia el discurso, te cambia los colores, y al último sigue siendo exactamente el mismo rollo. Entre más gente despierta haya, que además de todo vea las cosas con una lógica distinta y haya más liderazgos que estén dispuestos a no constituirse en caudillos, sino en elementos de transformación desde la raíz. Estoy convencido que en los próximos años un movimiento de ese tipo va a ganar, pues no solamente el poder público a través de la presidencia, sino va a ganar la oportunidad de constituir una cultura política distinta en el país. Y es que, como dices, entras ahora sí que a los cocolazos y te enfrentas, al final estás expuesto y el ser político pues te lleva a no estar exento de escándalos, de este tipo de acusaciones, pero también te exhibe de cosas buenas que has hecho, ¿no? Y entre esas acciones que ya mencionaste algunas, pero que ahorita actualmente, sobre todo en tu defensa, en tu lucha por defensa de los derechos humanos, ¿qué es lo que ahorita destacarías que estás haciendo actualmente para llevar del camino de lo pasado a lo que ahorita se está buscando? Tal vez estos lamentables heridas que todavía tiene México, pues no se tienen todavía nombres, culpables, justicia, pero hay muchos casos de los que se puede trabajar que sí. Pues mira, yo creo que para que la transformación real del país se dé, hay que salirse del victimismo, ¿no? Porque este discurso medio de buenos y malos es parte del problema, porque lo que genera es que las personas se sientan víctimas. Hay alguien que me agandalló. Y tú siempre estás culpando a alguien, ¿no? Pero al mismo tiempo de estar culpando a alguien, no asumes tu responsabilidad. Pues el victimario, ¿no? Pues es víctima en muchas ocasiones en política porque el victimario existe porque hay una víctima que dice, güey, tú resuelve por mí, yo no me meto, yo soy tu gente. Y entonces, en cierto sentido, ese es derivado de que las personas no asumen las responsabilidades de actuar con madurez, de actuar con principios, de actuar con valores. Muchas veces lo que ves es gente que dice, ojalá que se acomode alguno, andan en el discurso, ¿no? De que todo va a cambiar. Y en realidad, cuando alguien gana, el que están apoyando, gana uno de ellos, en realidad dice, cabrón, ya nos toca a nosotros, ¿no? Que la revolución nos haga justicia. Y es una forma muy, muy silvestre de, como personas, asumir la responsabilidad que tiene uno de conducir su propio barco, ¿no? Entonces te vuelves víctima, hay alguien más que se aprovecha de eso, algún narcisista que se vuelve muy carismático, que es muy bueno para hablar, que se echa unos rollos chidos por todos lados, pero que a final de cuentas abusa de la banda. Y la gente le cree. Y la gente, como es codependiente, ¿no?, de eso, dice, claro. Claro que sí, pero no asume el rol de acabar con el narcisista o con el gandalla y de convertirse en dueño de su propia vida, de su propio destino. Yo creo que ahí anda la humanidad, no creo que es algo exclusivo de México, pero creo que entendiendo eso y tal vez tratar de asumirlo como algo personal, como una fórmula interna para tratar de ir evolucionando uno, pues desde la óptica política, pero también como un carpintero, pero también como alguien que está en un canal de televisión, como un periodista, cada quien aportará a una forma de entender nuestra convivencia social, el diálogo, este tema de ponernos en los zapatos de los que he comentado. Creo que por ahí anda la oportunidad de que México realmente cambie, de que México realmente se transforme. Y esto es algo que yo trato de decirle ahora a los chavos en la escuela. Está padre que tienes la oportunidad de hablar con estudiantes sobre derechos humanos, ¿no? Y un poco ver cómo hay herramientas que te deben de permitir o que te permiten ser parte de un engranaje de algo diferente, ¿no? Entonces, nosotros en la clase que damos, doy clase en la Universidad Nacional Autónoma de México, doy clase en mi alma mater, en la UNAM, y espero pronto en la Universidad Panamericana un poco tratar de plantear este ejercicio que tiene que ver con hacer litigio estratégico, ¿no? Que la gente que está convencida que algo debe de ser diferente y que cuando lee la Constitución dice, tenemos derecho a un mejor sistema de salud, pues de repente que un grupo de jóvenes digan cómo ayudamos a tal comunidad en la periferia de Coajimalpa para no irnos demasiado lejos, o allá en Guerrero, en Malinaltepec, etcétera, o en cualquier lugar donde dice la Constitución, artículo 4, todos tenemos derecho a la salud. Oiga, pregunta, ¿ustedes en la comunidad de tal tienen una clínica? No. ¿Cuánto tiempo queda su clínica? 9 horas. Chinga, ¿cómo está la Constitución? ¿Cómo están los derechos? ¿Qué
qué tanto el rollo constitucional y el rollo político y el discurso y la grilla realmente están resolviendo la problemática local. Ahí donde tengamos a un joven que plantee esta discusión con instrumentos jurídicos, no estamos hablando de nada que esté fuera de nuestro propio marco, que diga, oye, estoy dispuesto a hacer un amparo en favor de esta gente, que ese derecho constitucional, el nuevo Poder Judicial, ahora que tanto lo cacarean de que es un Poder Judicial popular, que se ponga las pilas y diga, oye, en tal localidad, no sé, en el, ¿qué te diría yo? En el Calabazal, allá cerca de mi tierra, ¿no? Que no hay un centro de salud, que está muy lejos el centro de salud. Oye, pues ¿por qué no litigamos que ese derecho constitucional no se está cumpliendo a cabalidad? Pero es el derecho a la salud, pero es el derecho a la educación, pero es el derecho a la movilidad, pero es el derecho a un medio ambiente limpio. Nuestra Constitución está llena de romances, de planteamientos como una visión, como una aspiración. Qué bueno. Pero ¿cómo generamos una dinámica para que de forma práctica eso vuelva una realidad? Hay que activar a la gente, hay que activar a la sociedad, hay que generar que no se vuelva víctima, sino se vuelva un actor proactivo para evidenciar, para exigir, para proponer, para articularse. Y estoy convencido que bajo esa lógica, sin tanto rollo y sin tanto discurso, podemos hacer un gran ejército social que esté dispuesto a plantear cómo merece ser y cómo construir ese merecimiento que tiene para tener una sociedad mucho más feliz, más articulada, mucho más evolucionada, ¿no? Coincido contigo, Armando, sobre todo en estos pequeños esfuerzos que se pueden hacer desde la sociedad. Y hablando de amparos, un episodio también que me llama mucho la atención es lograr un amparo en favor, y cuando todavía toda esta discusión acerca del pro-cannabis, ¿no?, estaba en el mero apogeo, y te dieron el amparo para el uso recreativo, ¿no?, del cannabis. ¿Cómo estuvo ese episodio? Bueno, es que en realidad como que están ligados todos, porque después de que ocurrió lo de Ayotzinapa, después de que renuncié a la candidatura al gobierno del estado de Guerrero, como que yo tenía la necesidad personal de hacer como un planteamiento muy puntual que permitiera evidenciar lo que no está funcionando bien. Y en el caso de Guerrero, otra vez cito el tema de la desaparición de los 43, pues quedó público y evidente que esa colusión con el crimen tiene que ver con los grandes ingresos que le dejan en la parte de Guerrero el trasiego de heroína, ¿no?, de goma de opio que se produce en la sierra y que se convierte en un trasiego de heroína que deja muchos miles de millones de pesos para las bandas del crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cambias esa realidad desde una perspectiva estructural? Te puedes poner a plantear que un tema como de policías y ladrones, ¿no? Hay buenos, hay malos, y es puro chorizo eso. Creo que hay en el caso de la política de drogas, de los estupefacientes, la necesidad de evolucionar hacia un esquema donde la sociedad esté más informada, conozca más de la problemática, saber todos los temas de salud emocional, por ejemplo, que hay detrás cuando se utilizan drogas, saber también un poco el ecosistema económico que prohija que comunidades tan pobres, tan marginadas, se conviertan en la primera parte de la cadena de la producción de goma de opio. Y entonces estaba en ese momento la discusión de algo pues un poquito menos hard, ¿no?, menos duro, que era el tema de la cannabis. Entonces yo estoy convencido que la sociedad, en la medida en la que se convenza más, pero se apropie más de las libertades, es una sociedad que va a ser mucho más proactiva para generar el cambio, ¿no? Si no, todo el rollo se vuelve grilla, si no es de, ahora que lleguen estos güeyes van a ganar y van a cambiar todo. Y es puro, es un ecosistema de autoengaño en el que cae la sociedad y que la política retroalimenta. Yo creo que hay que acabar con eso. Entonces, en el caso de la cannabis, de la marihuana, estaba este debate, ¿no? Había un grupo que se llamaba SMART que había sacado un primer amparo para poder plantear el uso lúdico de la marihuana. Siempre lo he dicho un poquito en el reflejo, como que yo me volví una persona como un rockstar del tema de la marihuana, y luego como que se me caía la imagen frente a la banda porque le decía, güey, es que yo nunca he fumado un porro. Yo nunca he fumado nunca he fumado más un cigarrillo de tabaco, porque como que me quema y nunca me ha gustado ese rollo. Y entonces ya cuando estaba todo el tema de cannabis, y entonces como que se me caía la imagen frente a la banda, pero trataba un poco de subrayar el interés de participar en esa discusión. O sea, hagamos una sociedad mucho más libre. Consciente. Servía que yo, siendo senador, caray, pues como que este senador tiene un amparo para usar mota, ¿no? Qué buena onda. Un poquito para evidenciar que la discusión hay que sacarla de la lógica tradicional.
y que una nueva política de drogas basada en las decisiones individuales, basada en la libertad, basada en la conciencia y basada en la información, pues pueden ser parte de una política pública diferente al simple provisionismo que saca a la gente de participar en la transformación, en el cambio. Me choca usar esa palabra transformación porque ya está medio trillada, pero en el cambio, pues en la parte positiva de la evolución que tiene que tener la gente. Mira, está más chida evolución. Evolución. Y usando de manera consciente las leyes, a pesar de que justo hay temas muy polémicos de los cuales mucha gente ni se mete, ¿no? Otro tema político en tu vida fue todo el tema de la rectoría de la Universidad de esa Puebla. fue la más polémica de todas. Sí, cuéntanos cómo ahí, de hecho, te designan, te nombran rector. Sí. ¿Y tú renuncias? Bueno, a mí me invitaron, me habló, hicieron un nuevo patronato, la sintetizo rápido para los que no están muy enterados de eso. Yo fui rector de la Universidad de las Américas Puebla durante 6 meses, ¿no? En un conflicto muy profundo, que yo, aparte de todo, conocí ya que estaba metido ahí en las patas de los caballos, ¿no? Me habló un patronato nuevo que se había instalado a partir de una una controversia que hubo alrededor de una fundación que había perdido de la cual se habían sustraído casi, no me acuerdo muy bien la cifra, pero algo así como $750 millones, en donde la discusión era de si esos recursos se habían salido de la observación del patronato o no. En fin, era como todo un rollo jurídico en el que estaba metida la Universidad de las Américas. Eso ocasionó que el entonces rector lo sacaran con algunos señalamientos. No sé cuál es el estatus ya en el que quedó eso. Y entonces a mí me invitan. Yo dije, pues la Universidad de las Américas Puebla es una de las más prestigiadas. Es una gran universidad, muchísimo talento, maestros muy prestigiados. En fin, yo dije, bueno, pues si hay chance de aportar aquí un poco con lo que yo consideraba en ese momento que podía aportar, que era distensar la situación de conflicto, pues eso me llamó la atención. Yo dije, vamos a poder establecer puentes. ¿Cuál? No fue posible. El pleito jurídico y sobre todo el pleito por el billete imperaba de una manera muy importante y a final de cuentas no hubo chance de serle útil a ese proceso de conflicto. Y precisamente cuando yo me di cuenta y dije, yo qué chingados estoy haciendo aquí, no estoy aportando nada, pues obviamente soy parte, más bien tal vez por estar siendo identificado como parte del litigio, aquí no puedo yo hacer lo que me gusta hacer y lo que creo que puedo aportar cuando hay una problemática de ese tipo. Yo, digamos, lo que a mí me gusta, como decía hace rato en la parte de legislador o cuando he sido funcionario público o cuando estaba en la trinchera política, a mí me gusta escuchar a los otros, me gusta ver cuando hay puntos de coincidencia, subrayar y fortalecer esos puntos de coincidencia y que esos puntos de coincidencia ayuden a la evolución, especialmente cuando hay conflictos. Eso es lo que me encanta de la política y eso es algo en lo que me gusta especializarme y lo que me gusta aportar. Ahí en la Universidad de las Américas Puebla, me di cuenta que no había broma, no había manera. Yo dije, la mejor forma en la que yo ayudo es aquí renunciando. Y fue un buen episodio, entre otras cosas porque me permitió conocer Puebla, que hay gente maravillosa. Ellos luego como que se autoflagelan de alguna forma que no entiendo, pero es un lugar maravilloso, gente padre, la mejor comida del país. La comida, ¿cuál te gusta? A mí me encanta pues es la capital de la gastronomía en México. Sí, sin duda alguna, Puebla es un lugar con una energía y con un poder padrísimo. Entonces es de las cosas que aprendí sobre las universidades, porque en ese tiempo me busqué especializar un poco en cómo está el sistema educativo, especialmente el de formación profesional. Tenemos retos enormes, íbamos saliendo de la pandemia, entonces los retos de actualización tecnológica que tiene el sistema educativo mexicano, obviamente el privado, pero el sistema público, son realmente preocupantes. Hay áreas de oportunidad muy, muy, muy significativas, pero mantenemos rezagos tristes, preocupantes, que no están permitiéndonos aprovechar el bono demográfico que tenemos. Entonces, como que eso me permitió empezar a entender ese ecosistema, que es el ecosistema educativo en materia, especialmente en materia profesional, en materia de posgrados. Y decía ya lo de Puebla, y bueno, establecer amistades que siempre... Las batallas políticas siempre tienen algo padre, que te permiten conocer gente que lucha por lo mismo que tú y que tal vez ni siquiera por la falta de diálogo
ni siquiera hay una forma de acercarse. Creo que en el caso de Puebla a mí me permitió hacerlo. Y bueno, pues tener una buena experiencia de cómo funciona nuestro sistema político estando en un espacio de esa naturaleza. Ver cómo funcionaron los tribunales, ver cómo funcionan los abogados, ver cómo funcionan los intereses mezquinos que hay de distintos lados en este tipo de pleitos, pues todo sirve. Y todo suma, ¿no? Todo suma para muchos planes que seguramente tienes, pero si ahorita le agradecieras a alguien, algún mentor de estos maestros en el ITAM, en la UNAM, o incluso a alguien que ibas comenzando en la vida política, legislativa, si le agradecieras a alguien, ¿qué sería y cuál sería ese mensaje para esa persona? Bueno, yo le agradecería a mis dos primeros jefes que tuve, porque tuve un jefe en la Secretaría de Hacienda que se llama Carlos Noriega. Claro. Con él empecé a los 23 años a trabajar en el gobierno de Ernesto Zedillo, imperaba, digamos, la visión de la tecnocracia, y como que él, siendo un gran economista, siendo un funcionario pues muy dedicado, con mucha aura de servicio público, pues como que me enseñó en ese momento. Trabajamos en la Secretaría de Hacienda, en el área pues tal vez más importante, porque era la oficina del secretario del ramo. Los tecnócratas estaban de moda, eran los que tenían como que todo el punch y toda la fuerza. Como que me ayudó a entender la calidad humana que tiene que tener el servidor público. Este tema de ser un servidor público, de que no se te suba, de entender, digamos, lo importante y lo trascendente que es poder aprovechar esos espacios para que ese servicio le transforme la vida a la gente. Es algo que Carlos Noriega, sin duda alguna, me enseñó y que siempre le estaré agradecido por ser tal vez uno de los mejores economistas que yo he conocido, sí, pero sobre todo ser una persona que nunca, en el aspecto que yo lo conocí como ser humano, lo nubló ese demonio que tiene muchas veces el poder o los espacios públicos, ¿no? Siempre se manejó con un perfil humano, y para mí a los 23 años eso me permitió entender la trascendencia de lo que significa el servicio desde las áreas de gobierno. Y luego Florencio Salazar, que fue mi segundo jefe, que tal vez fue la parte política, ¿no? El primero fue como el técnico, la política pública, los números, lo hacendario, el seguimiento, ¿no? La técnica, que fue Florencio Salazar. Florencio Salazar fue mi jefe como secretario de gobierno de Guerrero. Él me invitó a ser subsecretario. Yo estaba muy chavo, tenía 25 años, 26 años, y la verdad es que confió en mí para tener un encargo que en ese entonces desarrolló muchas capacidades que para una persona de 25 años fueron muy, muy positivas para mi vida siguiente, ¿no? Al ser subsecretario de gobierno me tocaba atender la problemática en un estado de Guerrero, problemática social, problemática política. Resolvíamos entre 8 y 15 asuntos diarios de problemas de conflictos, de linderos de tierras, de pescadores movilizados, de campesinos que no tenían fertilizante, de gente que se peleaba por una comisaría, sí, o por la ruta de transporte. Sí. Entonces, la oportunidad de entender que el espacio de poder, cuando hay diálogo, cuando hay escucha entre todos, sirve precisamente para consensar, y con un funcionario público que, siendo muy honesto, siendo una persona íntegra, y subrayo el tema de honestidad, porque en política la bronca es que te toque un mal jefe y que te enseñe que hay que ser malandrín, ¿no? Esa es la bronca de muchos del capital humano que entra, pues de repente le toca un mañoso de jefe y dice, pues así funciona. Así es. Entonces yo es algo que le agradezco a la vida y le agradezco a Florencio, porque Florencio es una persona honorable, honesto, con estos talentos de poder consensar y poder poner en práctica la labor de escuchar, proponer, plantear y resolver, que es la parte que evoluciona la política. Pues la verdad es que, siendo muy joven, me permitió aprovechar ese espacio para aprender. Guerrero, desafortunadamente, es uno de los lugares donde más conflictos hay en el país, y poder generarme un entendimiento de que, como servidor público, siendo honesto y poniendo en práctica tanto la técnica como la labor de escucha, pues puedes realmente ayudar a que las cosas le cambien a la gente. Entonces, esos dos actores fueron mis grandes preceptores, mis grandes tutores, y les estaré toda la vida agradecidos porque me condujeron, creo yo, por un buen camino.
Yo también lo creo. Bueno, por lo menos Armando. un camino en el que me siento contento y Orgulloso. cómodo de haber aprendido. Armando, precisamente decías Guerrero es un lugar de mucho conflicto, pero dentro de Guerrero está Acapulco y Acapulco últimamente ha sido pues víctima de pues episodios como el huracán Otis. ¿En dónde estabas tú cuando te enteraste? Porque pues tienes, no sé si tengas pues familia allá, cosas, y pues saber de la noticia, si al mundo impactó, pues a los guerrerenses más. ¿Dónde estabas tú y cómo fue para ti el impacto del huracán? Bueno, a mí me tocó, yo estaba en Tabasco, iba a dar una conferencia en Villahermosa y me tocó darle seguimiento a todo lo que fue lo acelerado, la velocidad que agarró ese fenómeno meteorológico, porque en realidad en no más de 2 horas agarró la velocidad esta de estar en estándar 5 y bueno, pues obviamente a mí me había tocado estar muy involucrado especialmente en un fenómeno que hubo previamente cuando el huracán Ingrid con el huracán Manuel, que fue una mezcla de huracanes, uno que está en el Atlántico y otro en el Pacífico, pues destruyó en el 2013, si no me equivoco, mucha de la infraestructura guerrerense. Hay veces que se nos olvida. Otis fue muy complejo en términos de vientos huracanados que impactaron a la infraestructura específicamente de Acapulco. No lo minimizo. Fue, de hecho, hasta la fecha, pues tú ves muchos edificios en los huesos que están realmente con muchas dificultades y dejó al desnudo mucha de la problemática de infraestructura que tiene el puerto. Solamente traigo a colación porque los fenómenos meteorológicos de esta magnitud, a mí en lo personal me había tocado conocerlos en su impacto social con Ingrid y Manuel, donde perdimos 115 puentes alrededor. Y los puentes en Guerrero son muy importantes porque en una geografía tan compleja, pues las comunidades enteras se quedan incomunicadas durante mucho tiempo. 115 puentes, 21,000 viviendas, me acuerdo. Alrededor de, digo, estoy hablando como de memoria, así de, pero más o menos, no eran 115 puentes, pero no sé cuántos kilómetros destrozados de intercomunicación carretera. En fin, fue un fenómeno que le pegó no solamente a Acapulco, sino a todo el estado. Entonces, Guerrero ha sido golpeado desafortunadamente por este tipo de situaciones. Y Otis, cuando llega con esta velocidad, yo dije, puta, ¿qué va a pasar, no? Tuve chance de tener contacto con gente después, hubo una falta de comunicación, se cayó Telcel, se cayeron las líneas de comunicación, etcétera. Y después estar presente viendo en algunos lugares, especialmente con algún grupo de hoteleros, de qué manera habría que ver el futuro inmediato del puerto. Y creo que el grave problema, luego vino John el año siguiente, o sea, llovió sobre mojado, ¿no? Creo que el tema de Acapulco, especialmente por esos 2 episodios, Otis y John, lo que dejaron al descubierto es la ausencia de presencia que se ha tenido por parte de la sociedad mexicana, y digo la sociedad porque no es solamente un tema del gobierno, los inversionistas, la gente, etcétera, en cuanto al puerto de Acapulco. Y tal vez, lo quiero dejar un poco en perspectiva para ser optimista, pues también la oportunidad que significa el rearticular una presencia más marcada en el puerto, que hoy tiene como ámbitos muy claros, ¿no? Por ejemplo, se metió este empresario muy famoso, Rodrigo Herrera, si no me equivoco su nombre, que es el dueño de Genoma Lab, por ejemplo. Y él dijo, vamos a articular un esfuerzo que nos permita repensar Acapulco, repensar cómo no solamente actuar en la coyuntura, sino cómo podemos volver a ese Acapulco glorioso, brillante, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho el episodio porque permitió ver gente que teniendo recursos, teniendo relaciones desde la perspectiva de las inversiones, pues quiere al puerto y quiere hacer algo distinto. Me ha tocado ver a Claudia Sheinbaum como que echarle mucho más ganas a la presencia en el puerto que la terrible actitud que tuvo López Obrador, que fue realmente mezquino con Acapulco y que fue totalmente ausente en aquella ocasión. A la gente se le olvida, pero a mí como guerrerense no. Andrés Manuel ni siquiera se quedó varado ahí en un jeep, ¿no? No estuvo presente en el puerto y lo dejó totalmente abandonado. Y luego pensó que dando dinero y rescatando los votos, eso significaba atender al puerto. A mí me gusta que Claudia, me parece que con mucho mayor énfasis, con mucho mayor emoción
y mayor compromiso ha tratado de plantear qué hacer en Acapulco. Creo que hay una sociedad que en cierto sentido pues se ha vuelto mucho más resiliente y se ha dado cuenta que en estas ausencias pues solamente echándole ganas de cuenta propia y organizándose y tal puede salir adelante. Entonces yo veo una condición interesante a futuro. Fueron 2 golpes muy duros, pero yo soy un convencido y un optimista de que Acapulco va a volver a brillar. Tal vez no el próximo año, ¿eh? No como dicen en la política, creo que lo dijo recientemente la secretaria de Turismo. Ya todo está bien. No manches, si lo hemos dejado sin inversión, perdiendo competitividad en los últimos 20 años, 30 años, dejamos que el crimen organizado se hiciera de toda la presencia, dejamos que la política se convirtiera en un mafiamiento con la criminalidad. Bueno, pues eso no se resuelve, si lo quieres resolver bien, no se resuelve con un discurso. Pero creo que están sentadas las bases para que eso mejore progresivamente. Y ahí, con algunos grupos, especialmente de fondos financieros, de gente que está tratando de pensar con mayor profundidad cómo arreglar eso, pues es donde yo espero poder aportar mi granito de arena como alguien que ama el puerto y como un guerrerense que sigue amando su estado, ¿no? Como un jaguar, ¿no? Un jaguar de la costa, que justamente es significado de resiliencia, de fuerza. Y ¿qué le dirías a los jóvenes justo? Este es un programa también inspiracional. ¿Qué mensaje le dirías a estas personas que justo van estudiando Derecho o Economía o empezando en un cargo público y que pues tienen todas las ganas, pero se van a topar con tantas cosas que te has topado y que hemos platicado? ¿Por cuál sería la recomendación sobre todo para ellos en particular? Mira, yo soy un emocionado siempre de la oportunidad de que las cosas evolucionen. Obviamente los jóvenes, la gente que está en esa edad con las enormes esperanzas de poder ser un actor, un participante en algo diferente, es una masa crítica sumamente importante que hay que trabajar con cuidado, pero que hay que trabajar con disciplina y con rigor, ¿no? O sea, hoy que está tan de moda esta cosa de la fragilidad y que todo está hecho como con vidrio, ¿no? Yo me gusta tal vez pensar en que hay una carne fuerte que puesta, digamos, un hierro fuerte, para que suene mejor, ¿no? Que puesta al temple puede ser realmente partícipe de la evolución. Los jóvenes hoy, siempre estamos acostumbrados a hablar de los jóvenes y echar todas las porras del mundo. Cualquier pregunta que tú le hagas, los jóvenes son la esperanza. Y es como un lugar en el que caemos que es bastante hueco. La neta es que los chavos se enfrentan a un país que se ha construido con enormes deficiencias, con enormes trastornos, ¿no? Donde Peso Pluma es un ídolo de mucha banda, ¿no? Y donde la raza se enoja y destruye todo un cortijo porque no le dejan escuchar narcocorridos. Es la realidad que enfrentamos el día de hoy. Entonces, el adaptar una condición de conciencia, es decir, si yo sigo en esta inercia como vidrio, frágil, todo es miel sobre hojuelas, la neta es que no vamos a aprovechar la oportunidad de cambio, la oportunidad de esperanza que puede significar un joven. Es una disyuntiva, ¿te fijas? O sea, construir un discurso alrededor de los jóvenes nada más en la inercia, decir, son el futuro de México. Sí, güey. La bronca es que son un futuro siempre y cuando decidan serlo. Decidan participar, construirse a sí mismos como un futuro distinto, como una serie de actores con conciencia, como partícipes, como involucrados. Y la bronca de este momento es que hay muchos distractores, hay muchos elementos de cómo funciona la sociedad actual que permiten que la vía fácil, que la vía inmediata, el inmediatismo nada más de andarle dando vueltas al TikTok te señala la gran cantidad de retos que tienen hoy los jóvenes. O sea, entonces construir una sociedad evolucionada sí depende de los jóvenes, sin duda alguna, porque es un poco donde está el bono demográfico, donde está la gente, donde está la oportunidad, pero depende de 2 cosas. Una, de que quienes podemos orientarlos y quienes podemos inducirlos, quienes podemos compartirles la experiencia, los errores, ¿no? Las pendejadas que uno ha hecho, hay que decirle, oye, esta pendejada la cometí yo, no la cometas. Guiarlos, ¿no? Pero también de que haya esa apertura de parte de ellos, ¿no? O sea, hoy estamos en un momento donde ese diálogo que es tan difícil, porque es un diálogo de épocas, es un diálogo de eras.
Sí. La era de la mía, ¿no? La era analógica frente a la era digital, pues tiene una serie de dificultades en cuanto a cómo se entiende la autoridad, cómo se entiende el compromiso, cómo se entiende el diálogo, que necesitamos poner en tesitura. Entonces yo lo que le diría a los jóvenes es, bueno, yo en lo personal yo estoy necesitado, abierto, humildemente como que puesto para ver en qué se puede apoyar, pero tal vez la invitación en ese diálogo entre iguales, más allá de que tengas tú una diferencia de edades, hay que tener apertura, hay que escucharnos, hay que estar dispuestos a aprender de los errores de los que ya los cometieron. Porque sí se abrió una dimensión, si lo quieres ver así medio, donde puede ser realmente un país mucho más libre el que venga, mucho más satisfactorio para todos en lo que implica convivir en México. Un país enorme, además de todo, en términos de su situación en el mundo, en términos de la energía que le va a aportar, la luz que le va a aportar a la humanidad, un país como México, que con todas sus contradicciones es un gran país en términos de su aportación cultural, histórica, la forma y la vibración que tiene para entender la realidad de la humanidad hoy. México es un gran aportante. Tal vez otro programa nos daría para discutir sobre eso, pero la oportunidad de ese diálogo y decir, este país lo vamos a construir juntos, significa salirnos del discurso cotidiano de los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son un presente hoy que requiere salirse de la lógica de la víctima, del adolescente que no tiene compromiso, de, bueno, hay que lo vayan haciendo, y de culpar a otros, y más bien de un involucramiento, de decir, yo soy dueño de mi destino, yo construyo la realidad de este barco y estoy dispuesto y abierto para no cometer los errores que cometieron otros, escuchándolos de viva voz y entonces haciendo una amalgama común que nos permita entender que México tiene un futuro promisorio si se construye de manera compartida, a partir del diálogo, a partir del consenso y a partir de echarle muchos huevos en el trabajo conjunto. Eso me encanta, es una muy buena receta. Y este programa, Armando, se llama Titanes y como tal invitamos a titanes que ya lo son, pero que si ahorita tuvieras un poder más allá del humano que haga que México siga destacando a nivel internacional, ¿cuál sería? Bueno, como que acelerar el tiempo de la concientización de la gente. Okay. O sea, que la gente tome conciencia nos lleva tiempo. Y si hubiera chance de tener un superpoder, o sea, como que el tiempo fuera inmediato. De repente decir, tengo conciencia de que yo soy quien puede evolucionar la realidad que tengo. Soy corresponsable de esto. Y tengo talentos. Toda la gente aporta. Hay 8,000 millones de personas en el mundo. Ninguno es igual. Ninguno es repetible. Cada quien tiene una condición distinta. Tú tienes una formación en la parte de medios de comunicación, yo la tengo en economía. Alguien que la tiene en economía igual y vive en Iztapalapa y yo vivo en Iztacalco. O sea, no hay nadie igual, porque cada segundo vivimos la vida de manera distinta, la entendemos de manera distinta, tenemos traumas diferentes, tenemos soluciones de esos traumas, tenemos distorsiones y tenemos aprendizajes. Entonces, la oportunidad de que 8,000 millones de personas, pero hablemos de 130, que es el caso de México, puedan valorar al otro y ver, la solución que yo tengo se complementa con la de él. Escuchándolo, bueno, pues evoluciono, porque al final de cuentas los diálogos generan eso. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, eso nos saca evoluciones en términos de aprendizaje. Bueno, este tipo de condición que da la conciencia, que es la base de la libertad, que es la base para cambiar muchas cosas, instituciones, políticas públicas, pero relacionamiento interpersonal, evolución de las comunidades, si eso lo lográramos hacer rápido, es decir, que tuviera la misma potencia, no lo estoy limitando, más bien que fuera igual de potente, de grande, de evolucionado, de profundo, pero poderlo hacer con cierta velocidad, pues estaría chido. Me gustaría tener ese superpoder, como que garantizar que de repente todo el mundo, ¡puc! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? ¿No? Eso, poder hacer que el tiempo y el espacio fueran absolutos en lo inmediato. ¿Qué canción es tu preferida de Héroes del Silencio? Bueno, son muchas, pero la rola que más me gusta no es necesariamente las más, es Opio. Opio es la rola que más me gusta. Mira, curiosamente. Es la que musicalmente más me gusta. Y
te iba a decir, no es necesariamente las que son las típicas, ¿no? Entre Claro, dos tierras y sí, tal. sí, sí. Que todas esas me rayan, ¿no? O sea, tú me pones en un antro y las escucho, igual y me subo todavía a ver si no me caigo alguna bocina. Pero la de Opio es la que más me late. La de Opio, pues ¿qué te parece si producción por ahí apoya a despedir este bonito programa con ya sea Opio o alguna de las canciones de Héroes del Silencio? Y nos despedimos con el famoso Jaguar. Pero antes, Famoso saludo del déjame Jaguar. invitar a la gente a que te vea en Destino MX, aquí en buenísimo, México sí. Travel Channel. Nosotros estamos en Destino MX en México Travel Channel y hago un anuncio, ¿no? Hacemos ese programa especialmente convencidos de que Destino MX es parte de una comunidad que busca mostrar cosas de las que hemos platicado el día de hoy desde la perspectiva más bonita del país. Cuando tú hablas de turismo, ¿no? O sea, México es un caleidoscopio de complejidades, de bellezas y de retos, ¿no? Pero cuando hablas de la parte turística, en realidad, pues tienes la vitrina más padre del país. Hablas de sus pueblos mágicos, hablas de sus playas, hablas de su gastronomía, hablas de su cultura, hablas de su herencia arqueológica, hablas de todas las cosas padres. O sea, México es un lugar que cuando lo muestras en su cara más bella, pues no tiene ningún tipo de contradicción. Entonces, poderlo utilizar como una punta de lanza para reflexiones tal vez más grandes como las que hemos tenido el día de hoy, pues a nosotros no solamente nos encanta hacerlo, sino invitamos a que la gente nos vea en Destino MX, que es donde tratamos de presentar la parte más bella de nuestro querido México. Ahí está, vean Destino MX, pero también sigan las redes de México Travel Channel. En este bonito programa lo pueden ver y escuchar en YouTube y Spotify, pero también algunos reels, contenidos, noticias de interés. Estamos en Facebook, en Instagram, TikTok, Threads, X y más. Si ya la tienen, pues ahí nos despedimos con un poquito de posición Jaguar con rockero, ¿no? Así la tienen, si no, Pues bueno, ya la Jaguar pongo. sin guitarra. Ahí está, entonces con una posición nos despedimos y esto fue Titanes con Armando Ríos Peter, el Jaguar. Margarita. Gracias, Abrazo. Armando.